Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Aquí hay Gato Encerrado. Hoy tenemos un programa muy completo, vamos a hablar de la reforma laboral de las 40 horas. Tenemos una entrevista con el secretario del Trabajo, con Marat Bolaños, para entender la reforma. Además tendremos una datería sobre el tema del sarampión en México e incluso hablaremos del tema de los Terians, Dulce. Sí, buenas noches, Dayan, ¿cómo estás? Yo pues ya feliz porque estamos ya en temporada primavera. Hoy bastante calorcillo. Bastante. Ajá, hidrátense mucho. Y vacúnanse, síganse vacunando. Sí, y ahorita van a aprender por qué el caso de Chihuahua es un caso para saber por qué es importante vacunarse. Bueno, pues vámonos rápidamente a una pausa y arrancamos, traemos de todo el día de hoy. Gracias por estar con nosotros este jueves del Gato Encerrado. Nos vamos rápidamente a lo que sabemos, porque ha habido bastantes mitos en torno a lo que se aprobó la semana pasada por el Pleno del Senado sobre la reducción a la jornada laboral de 48 a 40 horas hasta 2030. Por eso nuestro compañero José Manuel Fuentes pues platicó con el secretario del Trabajo, Marat Bolaños. También les traemos la interpretación y los comentarios del Frente Nacional por las 40 horas, que desde 2023, finales de 2023, estaba pidiendo pues esta reducción laboral. Me decías fuera del aire, nos tardamos como país más de 100 años para modificar este artículo 123. Sí, Duro, me impactó mucho que hace 100 años no se modificaba el artículo 123 en este tema, pues que es muy importante para las y los trabajadores, de la cantidad de horas de trabajo que se tiene en una semana. También me impactó mucho que, por ejemplo, en otros países, como Países Bajos, se tiene un promedio de 30 horas de trabajo a la semana, y México, al contrario, está en uno de los niveles más altos de horas de trabajo, pero sin que esto implique que sea un aumento en la productividad, porque trabajar más horas o trabajar más horas en tu oficina, en lugar de trabajo, en tu fábrica, no representa de inmediato productividad. Entonces es un tema muy importante. Las famosas horas nalga, ¿no? Pues algo en así. El caso de oficinas. Bueno, pues justamente vamos a compararlo cómo están, no tanto en Europa, sino acá en América Latina, en Chile, en Canadá, incluso en Ecuador. Pero primero quiero pues justo mostrarles esta gráfica de la gradualidad que está compartiendo la Secretaría del Trabajo, porque creo que este es el dato que más se quedaron los ciudadanos, porque también José Manuel Fuentes salió a hablar con ustedes en este sondeo, y pues justo vemos cómo va a ser en 2026, donde estamos actualmente, el año de transición. Uh-huh. Seguimos 48 horas todo este año, luego 46 horas en el próximo 2027, para 2028 44 horas, para 2029, 44 horas para 2028, 42 horas para el 29, y finalmente lo anhelado, 2030, 40 horas, que justo coincide con el fin del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. La semana pasada, particularmente el miércoles 11 de febrero, fue cuando el Pleno del Senado aprobó esta reforma. Ya saben que cuando se reforma la Constitución, no solo lo tiene que también hacer la Cámara de Diputados, sino circular por los congresos estatales. Todavía falta bastante, pero pues ha habido unanimidad. Si bien hubo ciertas críticas por parte del Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, votaron por unanimidad esta reducción. Sí, Dul, una de las críticas más importantes para empezar es este tema de la gradualidad, de que no es de inmediato, ya que se reduzca a 40 horas, sino que vamos año por año, ¿no? Va a bajar de 48 a 46, como tú decías, 44, 42. Y bueno, del lado del gobierno y de Morena tal cual se menciona que pues hubo un diálogo con el sector empresarial y ellos mencionaron que tenían que tener este cambio gradual poco a poco. Por otro lado hay quien dice que pudo ser más rápido, uh-huh. Pero en fin, es uno de los puntos de discusión y después ya iremos a fondo con el tema de los días de descanso obligatorios, que también es uno de los temas a discusión de esta reforma, Adul. Sí, no olviden que fue el diputado y líder sindical Pedro Aces una de las voces que pidió esta gradualidad, en comparación con el Frente Nacional, que pedía 40 horas ya, desde precisamente ya. Primer mito, 1 o 2 días de descanso, están en las redes, les decían en X, que es como el nido de la derecha y de la desinformación, están pues justo criticando esto. En la discusión en el Pleno del Senado también senadores como Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano puso sobre la mesa si era suficiente un día de descanso.
Bueno, pues vamos a escuchar lo que le explica Marat Bolaño, secretario del Trabajo, a nuestro compañero José Manuel Fuentes, sobre cómo quedó, si un día o 2 días de descanso. También es importante destacar que esta medida no va a afectar los ingresos, porque para eso le estamos planteando justamente la gradualidad, que lo que permita es que la propia economía, ¿no?, que las empresas y por supuesto también con los trabajadores vayamos así haciendo las modificaciones organizacionales de la organización y el trabajo, me refiero, para que podamos poco a poco ir bajando y llegar a las 40 horas semanales. ¿Cómo va a funcionar esa gradualidad? Primero, como digo, vamos a pasar por la aprobación de esta medida, tanto en el Congreso de la Unión, me refiero a Cámara de Senadores como diputados, y después en los congresos de los estados, y finalmente, una vez aprobadas las modificaciones tanto constitucionales y legales, entonces va a empezar el periodo de adecuación que nos llevará a que la primera reducción de la jornada de trabajo sea en enero del año 2027. Ahí vendrán las 2 primeras horas de reducción, y así en el año 2028 otras 2 más. Finalmente, hacia el 29 y 30, pues bueno, ya llegaremos con ello así a las 40 horas a la semana, dándole suficiente tiempo, a todos para que puedan hacer una incorporación de esa reducción gradual y con ello tampoco tener ningún tipo de afectación sobre el ingreso de las personas trabajadoras. ¿Qué medidas va a tomar la dependencia si hay empresas que no acaten lo que está en la Constitución? ¿Se consideran medidas, multas o algo al respecto, secretario? Pues mira, la primera parte, José Manuel, lo que tenemos que entender es que esta es una medida en donde hay acuerdo por parte de las organizaciones empresariales, como les digo, también de los trabajadores. Entonces, con ello hay una garantía de que se está o se va a cumplir con la ruta que se ha planteado a la fecha y que va a ser aprobada en próximas fechas en Cámara de Diputados. Entonces, primero hay un acuerdo y en ese sentido, pues los acuerdos se cumplen, ¿no? Y hay una muy buena voluntad, la verdad, porque hay en general una, digamos, conciencia y convicción generalizada de que en México se trabaja mucho y que ya es tiempo de que reconozcamos el valor del trabajo de pues todas las personas que, como sabes, pues dedican muchísimo tiempo de su vida al trabajo día con día en este país. Entonces, esta convicción está también con los empleadores, pero incluso yo te diría hasta con las fuerzas políticas, aunque la han criticado la medida, pues la propia votación fue unánime dentro del Senado y ahora esperamos que ese mismo esquema se replique hacia la Cámara de Diputados. Pero partiendo de las convicciones que hay primero y de los acuerdos que se han establecido, lo que vamos a hacer en la Secretaría de Trabajo, también previendo la implementación y la vigilancia de esta iniciativa, es un registro electrónico de los horarios de ingreso y de salida. Muchas empresas ya lo están implementando en estos momentos, pero lo que queremos es que esta obligación ahora para el empleador nos dé también con ello muchísima certeza del cumplimiento tanto de los tiempos ordinarios como de los extraordinarios y con ello también darle herramientas a la autoridad laboral para que en caso de que haya pues algún tipo de reclamo o incluso pues necesidad de aclaración sobre los tiempos cumplidos en el trabajo, puedan dársela a través justamente de este registro que nos va a permitir con ello pues reforzar la vigilancia sobre las 40 horas a la semana. Regresamos, escuchamos al secretario del Trabajo hablar sobre este tema de la gradualidad de la reforma, Dulce. Y como decíamos, otro punto de discusión... Perdón, Arturo, ¿sí? El tema de registro electrónico, que es lo que comenta al final, sí enfatizar que no viene tal cual en el dictamen que se aprobó en el Pleno, pero ya desde diciembre viene hablando la Secretaría del Trabajo sobre este monitoreo que supuestamente con eso van a confirmar que se paguen las horas extras en un país donde suelen no pagar las horas extras. Sí, eso es muy importante, ese tema del registro, ¿no? Contabilizar muy bien cuántas horas realmente trabaja un trabajador, tal cual. Entonces eso es muy importante. Y te decía, Dul, también otro tema de discusión importante es lo de los días de descanso. Sí, ahora sí. Yo creo que es importante leer primero tal cual que dice la reforma, lo aprobado, para entender de qué estamos hablando. Sí, estamos hablando de la fracción cuarta del artículo 123 de la Constitución. Esto es lo que ya se aprobó en el Pleno del Senado y que la próxima semana se espera que la Cámara de Diputados haga lo propio. La jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Por cada 6 días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. Es decir, textualmente no habla de 2 días de descanso, está diciendo por lo menos de un día de descanso. Eso es lo que reclaman colectivos y diferentes especialistas, que no se especifica que haya 2 días de descanso. Sí, 40 horas, pero aquí te hablan de 6 días.
no de los 2 días obligatorios en una semana. De hecho, nuestra jefa Daniela Barragán en la Junta Editorial nos recordaba que se lo preguntan el jueves 12 de febrero, hace 8 días, a la presidenta Claudia Sheinbaum, a pregunta expresa en la mañanera, le dicen si en algún momento vamos a avanzar hacia los 2 días de descanso. Ella dice, lo que ustedes querían era 40 horas y ahí está. Textualmente dice, la demanda de los trabajadores histórica, estamos hablando de hace 100 años, había sido 40 horas y estamos cumpliendo. En pantalla, pues justo estamos viendo textualmente lo que dice esta reforma al artículo 123 constitucional. Habla al menos de un día de descanso. Le preguntan a la senadora del Partido del Trabajo, Giovanna Bañuelos, que a su vez es la presidenta de la Comisión del Trabajo, en el diario El Economista, ¿por qué no viene textualmente 2 días de descanso? Ella habla que, recuerden que esto fue un consenso y varios foros entre no solo trabajadores, también sindicatos y también empresarios, que se habló de la necesidad de una flexibilidad por si el sector económico requiere trabajar 6 días. Sí, pues insisto, es un tema muy fuerte a discusión. Del lado del gobierno, quien promueve la reforma, también Morena, pues se habla mucho de que no podía ser de golpe, de inmediato, porque tenías que también cuidar pues esto de la economía tal cual, ¿no? El equilibrio económico, dialogar mucho con los empresarios. ¿Alguien quiere pensar en los empresarios? Digo, yo sé, siempre debe ser la prioridad los trabajadores, pero bueno, también entiendo que ellos buscaron pues un equilibrio entre los dos grupos, digamos, ¿no? Entre los trabajadores y los empresarios, y por eso se llegó a un esquema gradual, y aquí están también en el tema de los 2 días pues avanzando pues poco a poco, digamos, ¿no? Con la expectativa de que a futuro se logre ya tal cual lo de los 2 días de descanso obligatorios. Y bueno, también José Manuel Fuente, nuestro compañero José Manuel, le preguntó al secretario del Trabajo sobre este tema, sobre los 2 días de descanso obligatorio, y vamos a ver lo que dijo el secretario. La Constitución ya lo que menciona es que por cada 6 días de trabajo habrá al menos un día de descanso. Entonces puede ser justo que pueda, digamos, ampliarse ese esquema y con ello también asegurarse en la suma de las 8 horas diarias más las 40 semanales, la nitidez y la claridad de que son 5 días los que van a trabajar las personas que recurran a 8 horas diarias. Ese punto me interesa tocarlo, secretario, porque como usted dice, ha estado en discusión. Y ahí está la pregunta, para enfatizar un poco en ello, ¿por qué no se plantea textualmente en la reforma, en el artículo 123, que haya un descanso de 2 días? Entonces, usted menciona que será porque esto puede quedar en interpretación al jefe, ¿o cómo sería ahí? ¿O es algo que genera duda? Claro, y fíjense, porque en eso también es muy relevante, ¿no? Dicen, es que esto va a quedar a interpretación del jefe, por supuesto que no. Imaginen nada más cómo tendría que interpretar un jefe que quede constitucionalmente 40 horas a la semana. Pues como 40 horas a la semana, o sea, no hay en ese sentido ningún tipo de modificación sobre su interpretación, y sumado a la otra, que tienes una jornada diaria de 8 horas, pues nos da con eso, como les digo, muchísima claridad. Ahora, sí hay que pensar que hay ciertos sectores en donde hay una actividad económica con mayor, digamos, frecuencia, con estacionalidad. Pensemos, por ejemplo, en el corte de caña, ¿no? O en algunas actividades que requieren en ciertas ocasiones del año un día, digamos, o horas de trabajo, digamos, de ese 6º día. ¿Por qué menciono esto? Porque esto fue un planteamiento de muchísimos trabajadores que lo que nos dijeron, tenemos posiblemente 6 meses en donde nuestra jornada transcurre con muchísima regularidad, anteriormente al marco de 48 horas, ahora lo que dicen, nos beneficia, por supuesto, el sistema de las 40, pero para cuando lleguen esos momentos de mayor estacionalidad de actividad económica, pues que no sea limitativo, porque puede significar para nosotros un ingreso, digamos, extraordinario. Y en ese sentido, pues lo que se hizo también tomando en cuenta y entendiendo los motivos de por qué, en la recomendación la 116, y así como también en los convenios 14 y 107 de la OIT, se establece que los tiempos de descanso obligatorios serían de un solo día o de 24 horas o incluso el domingo en algunos otros países, tiene que ver justamente para que en algún momento en donde los trabajadores quisieran optar por esto, puedan tener esa posibilidad. Esto fue un planteamiento también, como les digo, que lo hicieron los trabajadores y en eso pues estamos atendiendo porque lo que queremos, como también nos lo pidió la presidenta, es que esta reforma implique, por supuesto, una reducción del tiempo en el trabajo, pero también que no vaya a lastimar ni los ingresos de los trabajadores, ni tampoco las prestaciones o algún otro derecho relativo al salario o al ingreso. Bueno, entonces,
Ahorita corte de caja, Artur, sobre la gradualidad, el secretario del Trabajo dice que es para no generar un impacto económico y con ello no afectar los salarios y prestaciones de los trabajadores. Que ojo, en la Constitución ya reformada, en la reforma sí dice en el cuarto transitorio que esto no implica, la reducción de jornada, de horas, no implica para nada que te toquen tu salario o tus prestaciones, eso queda intacto. Esto es muy importante. Y es el primer mito ya desmentido. Segundo, 1 o 2 días de descanso. Pues es básicamente hacer una multiplicación. Si en la Constitución reformada se habla de 40 horas ya para 2030 y de 8 horas diarias, entonces es multiplicar 8 horas diarias por 5 días, te da 40 horas, que es lo que también se ponía en el Pleno en el Senado. Y pues no dice tal cual 2 días de descanso por el tema de la necesidad de flexibilidad en cuanto a algunos sectores como la agricultura. Ahí es donde se critica que los patrones podrían, pues de algún modo manipular este tema de las horas, ¿no? Decirte, bueno, trabajas 6 horas 5 días, ¿no? Ya son ¿cuántas? 30, no sé. Y otro paquete de horas el sábado, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde se critica que está pasando, ¿no? Porque no tendrían 2 días de descanso, sino solo uno. Se respetarían las 40 horas, pero aún así habría ahí una especie de manipulación, insisto. Entonces, es una de las críticas. Y insistir mucho, perdón, Dul, en que esto es gradual. Este año y el que viene todavía no se va a observar. Nada. Exactamente. Es transición. Uh-huh. Bueno, tú hablabas de Países Bajos, de Europa, pero el propio secretario del Trabajo, Marat Bolaños, en un video de la Secretaría del Trabajo, también tratando de desmentir, dice que el tema de la gradualidad y también de los no poner 2 días de descanso pasa en otros países donde se está haciendo esta reforma. Habla él de Chile, habla de Canadá, pero no habla, por ejemplo, de Ecuador. En Ecuador, tal cual, si ustedes revisan su Código del Trabajo, el artículo 50 dice, los días sábados y domingos serán de descanso forzoso. Eso ahí está muy claro. 2 días de descanso obligatorio en Ecuador. En Chile, que fue desde abril del 2023, una promesa también de campaña de su presidente Gabriel Boric. Ahí no partieron de 48 horas, partieron de 45, reducen de 45 a 40 horas para 2028. Ellos en el 2028 ya van a llegar a este ideal. Y en su Código del Trabajo, artículo 28, habla el máximo semanal establecido en el inciso primero, es decir, 40 horas, no podrá distribuirse en más de 6 ni en menos de 4 días. Eso te habla de la posibilidad de negociar, ya sea un día de descanso, si vas a trabajar los 6, o incluso 3, si vas a trabajar 4 días. 3 días de descanso. Muy bien, Dul. También tú investigaste el tema de Canadá. Ahí mencionas que esto en este país depende de la normativa de cada provincia, no es nacional. Por ejemplo, en Ontario se elaboran 44 horas y en Quebec 40. Sí, actualmente, de hecho ellos ya no están hablando de la reducción de la jornada. Nosotros después de más de 100 años estamos hablando de eso, sino este famoso modelo hacia la semana de 4 días como una medida contra el agotamiento y mejorar la productividad. Que yo recuerdo que Carlos Slim en algún punto pugnó por ese esquema también. Digo, no avanzó mucho, pero recuerdo que el empresario lo mencionó. Sí, pero él hablaba más de sí trabajar menos días, pero esos días trabajar más horas. Oh, vaya. Sí, bueno. El diablo está en los detalles. Claro, claro. Ahora, tú decías la importancia de que sí esté textualmente para que no haya pues interpretación tramposilla de los patrones. Esto es lo que nos dice Eduardo Alanís, miembro del Frente Nacional por las 40 Horas, que recordar que desde el 23 y 24 ellos pues impulsaron iniciativas legislativas donde sí decía textualmente 2 días de descanso. Así lo dijo. Justamente la cuestión de las 40 horas que incluyen los 2 días de descanso, ¿no? Porque ese es el núcleo de la demanda, los 2 días de descanso. Cuando se habla de reducción de la jornada laboral, estamos pensando en descanso, no estamos pensando en horas extras. Entonces nosotros, ahí es en donde estamos diciendo, bueno, ¿por qué para una iniciativa de reducción de la jornada laboral se están mencionando las horas extras? Es como incongruente, ¿no? No tendríamos que estar hablando de horas extras, tendríamos que estar hablando de descanso. Incluso, mira, desde que iniciamos cuando pasó todo esto de la iniciativa de Susana Prieto Terrazas, que pues de hecho por primera vez había llegado a la Cámara de Diputados en ese entonces, a dictamen, y bueno, lo rechazaron, y esa iniciativa ya incluía los 2 días de descanso. Después, como vimos que lo mandaron en la congeladora, pues nosotros también metimos una iniciativa por medio del diputado Manuel Vázquez Arellano en noviembre de 2024,
Y bueno, pues esa iniciativa también quedó ahí en la congeladora en la Cámara de Diputados, pero también incluía los 2 días de descanso. Uno de los temas que se menciona mucho, Dul, es que si esta reforma podría establecer más horas extras para los trabajadores, que de algún modo otra vez se manipule el esquema para que terminen trabajando más al final de cuentas. Sí, aquí yo para mí es lo principal y más rescatable de esta reforma, más allá de la reducción de jornada, el tema de que ahora sí ya se prohíbe en la Constitución que los menores de edad no pueden trabajar horas extras. Actualmente no estaba. El artículo 123 habla de menores de 16 años, todavía eres menor de edad, ahora ya dice textualmente, ahí sí, menores de 18 años no pueden trabajar horas extras. Ahora, pues en Twitterlandia, Fakelandia, están diciendo que esto aumenta las horas extras, esta reforma aumenta las horas extras, y esto ya se ve reflejado en el mundo real, porque en el sondeo, algunos de las personas con las que habló Pepe, pues creen que sí aumenta las horas extras. Aquí el tema es que se está considerando hasta 12 horas, y ahorita se habla de hasta 9 horas, pero no es el mismo punto de partida, es decir, son hasta 9 horas considerando las 48 horas, desde la hora 49. Y la reforma sí es hasta 12 horas, pero partiendo de la hora 41. Volviendo a hablar hasta 2030. Si claro, es que, claro, si es otra que vez, llegamos, siempre ¿verdad? Considerando ese punto, exactamente. Con la crisis climática, pues no lo sé. Pero bueno, vamos a escuchar. El secretario del Trabajo presenta una gráfica que creo que es mejor explicativa. Entonces, vamos con ello. Muy bien. Te voy a mostrar rápidamente una gráfica que espero que sea más o menos de cierta utilidad. En la parte de arriba lo que vamos a ver es la jornada ordinaria en gris, que te habla de las 48 horas que se mantienen a la fecha. Después viene un periodo de 9 horas extras que son consideradas al doble. Y posterior a eso, en la hora 58 en adelante, se establecen las famosas horas triples, que en este caso en la ley mexicana no tiene referencia sobre cuál es el límite de las mismas. De alguna forma son una suerte de horas ilimitadas, y pues esto, digamos, ha permitido que a la fecha incluso existan algunas jornadas de trabajo que hemos registrado, pues evidentemente, pues violando, digamos, muchos de los marcos que hubieran establecido como estándares deseables y de buenas prácticas, en donde han planteado incluso semanas o jornadas de trabajo de hasta 96 horas a la semana. Imagínate nada más. Ahora lo que estamos haciendo es, en la parte de abajo, 40 horas de tiempo ordinario, las 12 horas de tiempo extraordinario sí, pero hay que decir una cosa muy clara. Se van a empezar a cobrar a partir de la hora 41, una vez que esté implementada esta medida ya en toda su forma a partir del año 2030. Entonces, a partir de la hora 41 serán las horas extraordinarias, no ya de la 49 como anteriormente se tenía. Y con esto lo que vamos a hacer es que a partir de la 41 en adelante serán las horas dobles, y finalmente se están poniendo un tope a las horas triples, que van a ser de 4, para con ello también, en, digamos, apego a algunas recomendaciones internacionales sobre que la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria en ciertos sistemas de turnos no debe de exceder las 56 horas, estamos haciéndolo. Con ello también, nuevamente, pues refrendando el compromiso que ha establecido la presidenta de, primero, bajar las horas ordinarias y también acotar las extraordinarias, y una más que ahora estamos implementando, que es que las horas extraordinarias estén prohibidas expresamente para los jóvenes. Los jóvenes que trabajen, digamos, los menores de edad, los menores de edad que trabajen no puedan en ese sentido tener ese acceso a esas horas extraordinarias. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se resguarden los derechos laborales de todo este segmento, incluso de algunos menores que pues con permiso de los tutores pueden laborar, pero lo que no queremos es que tengan algún tipo de esquema de explotación en donde pues habilitados con las horas extraordinarias vaya limitando el desarrollo de sus vidas en otras dimensiones como la familiar, la cultural, etcétera. Bueno, escuchamos al secretario del Trabajo, pero ahora vamos a escuchar a Eduardo Lanís, el miembro del Frente Nacional por las 40 horas, criticando que no siempre se pagan las horas extras para los trabajadores, pese al costo en su salud, y que existe esta situación de desigualdad muchas veces entre empleados y patrones. Vamos a ver lo que nos dijo. Porque así viene en la Ley Federal del Trabajo, así viene en la Constitución, que se le llaman jornadas extraordinarias. Y dice la Ley Federal del Trabajo que solamente se trabajarán cuando sea estrictamente necesario. Por eso son extraordinarias, y eso implica que hay un costo para nosotros en nuestra salud, ¿no? Y nunca me cansaré de repetir que la primera causa de muerte relacionada con el trabajo aquí en México son las largas jornadas laborales. Entonces, no es día gratis
que trabajar horas extras tenga un costo, ¿no? Pero no somos ingenuos, o sea, sabemos, incluso ahí hay testimonios de Pedro Aces Barba, ¿no? Que aparte de ser legislador, es empresario. Tenemos también testimonios de Carlos Slim, en donde todos ellos decían que el trabajador no quería trabajar menos o descansar más, sino que quería trabajar más para ganar más, ¿no? Y a ver, nosotros decimos, pues si tú tuvieras un salario digno, el trabajador mexicano no necesitaría y no se vería obligado a trabajar horas extras, ¿no? El mexicano y el trabajador mexicano se ve obligado. El trabajador mexicano no está en la libertad. Otra vez, ¿no? Esta asimetría estructural y esta condición de desigualdad. Cuando tu jefe te dice, bueno, pues te quedas horas extras, tú no estás en posibilidad de negarte, porque aparte económicamente no estás en posibilidad, ¿no? Y si tú pierdes ese trabajo, tú ese día o al día siguiente no comes. Entonces tú estás obligado a trabajar esas horas extras. Bueno, pues la entrevista completa con el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, la van a poder encontrar aquí en su canal de YouTube favorito, sin embargo, al aire. Pues ya estamos, ya desmentimos los mitos que están en las redes sociales y que también algunas personas en el mundo real creyeron, porque sí está pues confuso la redacción y todavía le metieron pues sazón en el pleno del Senado los de oposición, diciendo que solo era un día de descanso, contrario a los senadores del bloque oficialista, diciendo esta multiplicación de 8 horas diarias por 5 días pues te da 40 horas, pero insistir que si no está textualmente la interpretación del patrón pues puede ser la que sea. Exactamente, Edul. Y pues si te parece, vamos a ver un sondeo que preparó nuestro compañero José Manuel Fuentes para ver lo que nos dice la gente sobre lo que entiende sobre esta reforma y qué le preocupa sobre ella, Edul. Una de las demandas de los trabajadores y trabajadoras mexicanos es de que disminuya la jornada laboral de 48 horas a 40 horas. Esto con la finalidad de que puedan pasar más tiempo con sus seres queridos y también prevenir enfermedades, pues estudios confirman de que si uno trabaja jornadas laborales largas, pues esto puede deteriorar la salud. En este contexto, la presidenta de México recientemente mandó una iniciativa para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Esto con el objetivo de cumplir con los compromisos de campaña y también para cuidar la salud de los trabajadores. Por otro lado, indicó la mandataria federal que esto no va a perjudicar el aumento salarial y tampoco las prestaciones a las y a los trabajadores. Esto, pues la finalidad es que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores. Esta iniciativa se hará de forma paulatina, ya que en 2030 llegará a las 40 horas. Es decir, a partir del 2027 irán disminuyendo 2 horas por año. Por otro lado, la Cámara de Senadores ya aprobó esta iniciativa y ya entrará en discusión en la Cámara de Diputados. Y por ello, salimos a platicar con las y los trabajadores. Escuchemos lo que nos dijeron. Tengo una hija que trabaja para sacar su buen billete, necesita trabajar sábado y domingo. ¿A dónde está el descanso? No lo descansa. Y mucha gente así, muchísima gente. Ahora, no nomás aquí, en la provincia. Aquí está fácil. Dicen, aquí puedes, el compadre, pero en la provincia, si son colonias bien chicas, ahí sí, pues ahí tú como entrevista, yo sí, que no se dé cuenta de aquí, no, que se dé cuenta de la provincia. La provincia está bien, pues está bien jodida. La verdad sí es un poco tardado, está a conveniencia de ciertos grupos que todavía están en Morena que no deberían de estar. La verdad, ya sabemos quién, los Monreal y el del sindicato. O sea, siempre no debe entrar en directo, pero deben de ser menos años. La verdad, o sea, son hasta el 2030 o algo así. Debería ser, va a ir para la rutina. Entonces debería ser la mitad de ese tiempo para que la gente vaya disfrutando. Estamos en una época de consumismo y de deudas y todo esto, y tenemos que trabajar más horas, ¿no? Entonces, de un día, o sea, de lunes a viernes, pues está bien,
¿no? O sea, de lunes a viernes. No todos tienen ese privilegio de trabajar, o tenemos ese privilegio de trabajar de lunes a viernes, que se nos respeten los puentes, y la verdad deben de ser de dejarlo a un día, no. O sea, deben de ser de lunes a viernes para disfrutar a su familia. Pues yo creo que es una tomada de pelo, tanto para los trabajadores y también para los empresarios, porque no puede ser que reduzcan el gobierno unilateralmente las horas. De por sí somos de los países menos productivos, ¿sí? De acuerdo a organismos internacionales, y esa disminución en la jornada, pues básicamente es una tomada de pelos. Antes creo que el máximo de horas extras iban a ser 9, ahora van a ser 12, ¿sí? No se van a otorgar los dos días que la gente pedía tanto, que era lo que más pedía. Entonces básicamente es una tomada de pelo. Muchas gracias a nuestro compañero José Manuel Fuentes. Ustedes ven el producto final, pero créanme que los sondeos es un ejercicio bastante complicado porque no todos quieren hablar en cámara, y estábamos platicando entre nosotros pues justamente por qué la ciudadanía no se informa sobre sus derechos laborales, y les mostraba una gráfica sobre cómo la principal preocupación de la gente de a pie pues es pagar la renta y que tenga trabajo. Y hasta el final le preocupan sus problemas individuales, no los sociales. Sí, claro. Y bueno, aquí en los medios, aquí sin embargo, tratamos de aportar un poco en ese sentido, Dul, tratar de explicarlo, desmenuzarlo lo más claro, aterrizado posible, y pues esperemos justo que les sirva este programa para entender más de qué va esta reforma y qué se puede todavía mejorar con ella, Dul. Pues espero hayamos desmentido los mitos, hayan entendido cómo viene esta reforma, y sobre todo que se queden con que todavía falta la Cámara de Diputados la próxima semana. Exactamente. Y que se vaya a los congresos locales. Exactamente, Dul. Sí. Pues llegamos a la datería. Nos decías que tú ya te vacunaste contra el sarampión la semana pasada. Ya, Dul, yo fui ahí por el Metro Oceanía. Pues me tardé, ¿qué será? 1 hora 15 minutos. Sí, hay que tener algo de paciencia, ir de ahí desayunado, comido, pero finalmente se logró y había muchísima gente, afortunadamente, vacunándose, y pues eso, que se siga vacunando la gente donde se pueda. Yo recuerdo la organización maravillosa en la Ciudad de México cuando fue la vacunación contra la pandemia, porque era por día, por edad y por letra de apellido. En esta ocasión pues está haciendo para quienes vayan, porque no es una vacuna que, entre comillas, requiere a toda la población. Me refiero a los que sí fueron vacunados cuando la generación de esa generación sí fue vacunada oficialmente. A mí ya me enseñaron mi cartilla de los 90, una rosita, y sí, vacunada al año de bebecita. Otra vez voy a delatar mi edad, pero a mí me enseñaron mi cartilla de los 80, ya un poquito así como amarillenta, ¿sabes? El papel ya rompiéndose. Lo importante es que pero sí tenía una dosis. Yo entiendo que en ese entonces así era el esquema, o quizá nos falló algún gobierno neoliberal por ahí, el de Salinas o el de Cedillo, y por eso no tenía la segunda, entonces por eso ahora sí fui a ponérmela ahí al metro. Refuerzo. Exactamente, por eso fui. Bueno, pues justamente estuviste de maravilla porque te pusiste a revisar los datos abiertos y reportes de la Dirección General de Epidemiología. Es decir, en las conferencias matutinas y la Secretaría de Salud en general nos está hablando de números en general, y tú detectaste pues justamente que los más afectados están siendo menores de edad y también de grupos indígenas. Sí, nos metimos a ver estos datos oficiales de epidemiología y de salud. Porque pues hay mucho manoseo del tema, mucho comentario más con interés político. Les decía que vi por ahí un tuit del PRI, donde ni siquiera graban a una víctima real, ojalá lo podamos ver en pantalla, sino que es una grabación, una imagen de IA, de inteligencia artificial, donde una mujer con un bebé se queja de que no hay vacunas y que todo es culpa de Morena, en fin, ¿no? Más, insisto, con una intencionalidad política que con un afán de ahondar pues con responsabilidad en este tema, porque como tú dices, aquí investigamos que los grupos más vulnerables son niños e indígenas, y pues esto está causando ya muertes. Un primer dato, Dul, es que, bueno, ahora mismo México acumula 10,000 casos de sarampión, ya rebasó esa cifra, y de esa cantidad de 2025, cuando empezó el brote a la fecha, se han registrado 31 muertes, Dul, hasta ahora por el sarampión.
Sí, desglosas de estas 31 muertes, 21 de ellas están en Chihuahua. Al inicio del espacio les decíamos que pues justamente en Chihuahua hubo un tema de vacunación. 21 de ellas, el 67%, y la mayoría de ellas el año pasado, que fue cuando empezó el brote. Sí, y de esa cantidad de fallecimientos, de 31 muertes, 19 son de personas indígenas. La base de datos te permite hacer ese detalle de identificar si son indígenas o no las personas, y son 19 fallecidos indígenas, 17 de ellos indígenas de Chihuahua. Y esto, de esos 17 niños, de 17 indígenas, son 10 niños y niñas menores de 7 años. Y la mayoría de ellos rarámuris de la Sierra Tarahumara. Y esto tiene una explicación, Dulce, si me permites como regresar un poco, como explicar cómo surgió el brote. Todo comenzó en Canadá y en Estados Unidos, cuando grupos de menonitas, de este grupo cultural que tiene una identidad muy, muy particular, pues no se habían ido a vacunar, entonces surgieron brotes en comunidades tanto en Canadá como en Estados Unidos. Y después resulta que también un niño de aquí de Chihuahua va a Estados Unidos, a Texas, ahí se contagia, luego viene a México, y la forma de transmisión fue que primero se contagiaron muchas personas de comunidades menonitas en campos agrícolas, y después pasó a ciudades, pero lamentablemente después también pasó a comunidades indígenas, donde también se tenía pues un bajo nivel de vacunación, y sobre todo lamentablemente pues un acceso muy complicado a los servicios de salud. Y pues eso es lo que explica que, insisto, de las 31 muertes hasta ahora, 19 sean de grupos indígenas y principalmente en Chihuahua. Que eso es justamente lo valioso de estos datos que nos traes. Insisto, la Secretaría de Salud habla en general, pero tiene sus datos abiertos, y personas como Arthur, que le gusta el Excel, pues se pone a revisar y desglosar, y así se puede identificar que una vez más una epidemia está afectando más a grupos vulnerables, en este caso menores de edad, y también de grupos indígenas, rarámuris en este caso, y justo a partir de que no hubo vacunación en Chihuahua. Ahorita nos vas a decir cómo a nivel nacional hubo un comportamiento de vacunación, y en Chihuahua fue muy bajo. Aún más bajo. Sí, solo para terminar en el tema de las cifras de fallecimientos, en cuanto a los grupos de edad, hasta ahora de los fallecidos, 18 tenían menos de 7 años de edad. Otra vez niños, y los más pequeños hasta ahora, 4 bebés de 11 meses, 4 bebés de 11 meses fallecidos por sarampión, 3 de ellos de Chihuahua y uno de Jalisco, que es el estado que ahora mismo tiene los niveles más altos de contagios. Sí, porque justamente se identificó el tema el año pasado en Chihuahua, se amplió la vacunación, y ahora es en Jalisco, y pues es el sector más vulnerable actualmente a nivel nacional, los bebés, que son los que tienen que estarse vacunando desde un inicio. Los niños y niñas son quienes han tenido la cifra más alta de contagios de sarampión, 1.456 casos de infancia de 1 a 4 años y otros 1.221 casos en el grupo de 5 a 9 años. Por eso insistir en vacunar a los niños sobre todo. Y ahora sí, nos traes gráficas también de la Secretaría de Salud para entender qué ha pasado con las vacunas a nivel nacional, y luego también hablar de Chihuahua. Sí, Dul, insisto que ha habido mucho debate político ahí sobre el tema de la vacunación, exageraciones y a mi parecer también desinformación otra vez, diciendo por ejemplo que con López Obrador se eliminó por completo la vacunación contra sarampión, ¿no? Cuando no es así, insisto que de uno y otro lado se exagera. Y yo lo que observé con esta gráfica, que es de la Secretaría de Salud, que es oficial, que salió el año pasado, es que ha habido un altibajo, Dul, lamentablemente, de la vacunación. Ahí se ve como tal la gráfica que tiene altas y bajas. Y entonces, por ejemplo, en 2017 con Peña Nieto, ahí se observa, en la aplicación de la primera dosis contra sarampión se tuvo solo un 79% en ese año, 2017. Y cuando lo que se recomienda es estar por arriba del 90%. Entonces, en ese año con Peña Nieto se tuvo una baja muy importante. 2017, luego sube en el 2018, y luego con López Obrador ya en el 2019 hay otra baja también muy importante. Bajó a 73% en la primera dosis. Ese fue el año más bajo de López Obrador, y otra vez después altas y bajas. Sube después de la pandemia, sube hasta niveles de más del 100%, y después otra baja. Esto de que subió la vacunación durante la pandemia, yo recuerdo que a la par de que empezaba la vacunación contra pandemia, también había enfermeras vacunando contra sarampión. Yo aproveché y en el 2020 recuerdo que me vacuné contra el sarampión. Claro, exactamente, eso elevó mucho el nivel de vacunación,
pero después hubo otra baja, y ahí, Dul, creo que es importante. Ya nos bajamos la guardia. Exactamente, sí, eso pasó, eso explica como que todo el fenómeno internacional también, no solo en México, sino en otros países también crecieron estos movimientos antivacunas, Dul, de muchos movimientos que estaban en contra de la vacunación obligatoria contra COVID, ¿te acuerdas? Sí, también creció. Porque te iban a insertar 5G o algo así, ¿no? Ándale, exactamente, sí, un montón de mitos sobre las vacunas que tenían grafeno, ¿no? Que tenían ahí veneno, en fin, muchas situaciones ahí. Hubo mucha desinformación. Pues aquí nos pagan para desmentir estos mitos. Exactamente. Y pues eso, a nivel mundial, también hay que mencionarlo, hubo una baja en la vacunación, ¿no? Hubo, insisto, este crecimiento de grupos antivacunas y que mucha gente hizo confianza, ¿no? De decir, yo ya me libré de la COVID, sobreviví, ¿para qué vacuno? Eso también hay que mencionarlo como parte de un análisis del tema, además de todos los cuestionamientos que se puedan hacer del tema, pues, de salud, de presupuesto, de qué tanto se hizo énfasis en la vacunación. Sí, y justamente la reducción de Chihuahua que les decía, en 2024 la cobertura apenas fue del 30% según el propio secretario de Salud de Chihuahua. Ese dato se me hace muy fuerte, Dulce. Sí, ahí tenemos el documento de una respuesta que dio el secretario de Salud de Chihuahua al Congreso de esa entidad. Solo se tuvo un 30% en 2024 en la aplicación de la primera dosis contra el sarampión. Insistimos, el nivel ideal para tener inmunidad, esta famosa inmunidad de rebaño, es que se tenga 90%. Y en Chihuahua en el 2024, previo a este brote, solo se tuvo 30%, Dulce. Bajísimo. Sí, pues te decía que en lo personal una amiga médica que tiene su servicio allá en Chihuahua, pues me comentó el año pasado que se había contagiado trabajando en la Secretaría de Salud, pues justamente por este brote que nos platicabas a partir de la comunidad menonita trabajando en la zona rural y agrícola de esta entidad. Sí, digamos que en Chihuahua se dio como la tormenta perfecta, ¿no? Un bajísimo nivel de vacunación, grupos de menonitas rechazando en un inicio la vacuna y ellos con una movilidad muy fuerte hacia Texas, ¿no? Hacia Estados Unidos. El tema de las comunidades indígenas, pues también tienes un bajo nivel de vacunación, pobreza, falta de acceso a la salud, y pues todo eso detonó en este caso de Chihuahua que se tuvieran tantas muertes. Y después ya cuando se tuvo este brote, pues se intensificó mucho la vacunación, bastante en Chihuahua. Ahora sí hubo un acercamiento con grupos de menonitas, ¿no? Información, porque exactamente. Eso es justo lo que se necesita, sí, campaña informativa. Exactamente. Ahí en el documento que encontramos, ellos decían que hicieron muchas reuniones con líderes menonitas, ¿no? Para convencerlos y demás. Y también con comunidades indígenas se intensificaron las brigadas, ¿no? Para ir a vacunarles y demás. Pero ahí ponemos en el texto que va a poder leer la gente próximamente, ¿por qué no se hizo esto antes? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Por qué no existen estas movilizaciones tan intensas para vacunar a la gente? Fue hasta que se dio este brote. Pues en el caso de la Sierra Tarahumara es lo que hablábamos la semana pasada en cuanto a los médicos que nos envía Cuba. Ellos sí los están mandando a zonas rurales donde los médicos de aquí no quieren, porque precisamente no es fácil ir allá a hacer servicio médico en lugares tan apartados. Bueno, ya por último esta gráfica que también traes curva epidémica de casos de sarampión. Todas estas gráficas pues justo es una especie de déjà vu de las conferencias por la tarde de Hugo López-Gatell sobre pandemia. Sí, me acuerdo mucho. Esa es la epidemiología. Sí, y pues solo mencionar que otra vez que es importante ir a vacunarse. En mes y medio, en este año, se han registrado 3.600 contagios, Dul, y que es la mitad de los que se registraron en todo el año pasado. Entonces, es muy importante ahí seguir frenando la distribución o el contagio. Y bueno, decir que ahora mismo en los estados, Chihuahua ya quedó muy abajo, ya este año solo suma 15 contagios, después de que se intensificó la vacunación a más del 90% de cobertura, pero ahora Jalisco tiene el primer lugar con 2.153, Chiapas 326, Ciudad de México 228 y Sinaloa 169. Son los estados que ahora mismo tienen más contagios. Sí, y recordarles que la Secretaría de Salud ya emitió un portal donde usted puede buscar por estado y en el caso de la Ciudad de México por delegación, pues centros de salud donde puede acudir gratuitamente a vacunarse, sí hacer más o menos una hora de fila, es lo que decías, váyanse desayunados, sí. Pero vale la pena. Bueno, me voy a pasar ya a la datería 2,
ustedes saben, esta semana, por ejemplo, Marx Arriaga utiliza el transporte público, tanto metro como un camión a Texcoco. Sí lo vi con su cuadro de Karl Marx, ¿no? En el metro. ¿Tú usas transporte público? ¿Cómo Sí, llegas acá? todo el tiempo. En metro, no, sí, puro metro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo soy más fancy porque utilizo Metrobús. De regreso sí, un poco Metrobús. Un peso más, ya Más con fifí. eso me creo. Ándale. Bueno, pues ¿cuántos mexicanos usan el transporte público? El INEGI saca datos todo el tiempo y nuestro compañero José Manuel Fuentes pues justamente nos prepara esta cápsula para ver cómo se comportó el uso del transporte público en los últimos meses. ¿Los mexicanos usan más el transporte público? Pues sí, el INEGI informó que en diciembre de 2025 aumentó 5.9% el número de personas que utilizan esta red de infraestructura pública más que en 2024. El organismo detalló que en diciembre de 2025 se transportó a 247.5 millones de personas. Durante este mes también el sistema de transporte de la zona metropolitana del Valle de México movilizó a 182 millones de personas. Esto representó un aumento de 7.1% con respecto a 2024. Este estudio consideró el sistema de transporte del Valle de México, así como las ciudades de Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Puebla, Pachuca, Chihuahua, Querétaro y Acapulco de Juárez. En cuanto al Metrobús, INEGI informó que en diciembre de 2025 lo utilizaron 34.2 millones de usuarios, representando una disminución de 4.2% con respecto a 2024. ¿Qué les parece? Y por último, el Metro reportó que más de 107 millones de personas usaron este transporte en diciembre de 2025, representando un incremento de 8.3% con respecto al año anterior. Regresamos después de escuchar la cápsula de nuestro compañero José Manuel Fuentes sobre el tema del transporte público, cómo se ha registrado la tendencia de uso. Pues justo es pertinente porque aquí en el Valle de México hemos estado con bastantes días de contingencia ambiental, no solo por el uso de automóviles, también porque nos echan la contaminación de la refinería termoeléctrica de Pemex y CFE allá en Tula, pero pues también si puede utilizar transporte público o bicicleta en vez de carro, pues haría un favor a la humanidad. Sí, Dul, yo percibo, ¿sabes?, que ha bajado mucho esto de enfatizar que es importante bajarse del carro, ¿no? Por ahí veía datos de que han aumentado la compra de automóviles, ¿no? La gente que se desplaza en automóvil. Y lo de la bicicleta, pues yo creo que no se ha hecho tanto énfasis, no sé tú qué percibas. Pues en primero otra vez voy con Chihuahua. En Chihuahua hay más carros que gente. ¿En serio? Eso lo reconoce el propio, particularmente la ciudad, Chihuahua, Chihuahua. El alcalde lo reconoce, hay más parque vehicular, hasta casi 3 vehículos por casa. Imagínate. 3 vehículos por casa. 3 por casa. Y lo de la bici, pues aquí en la Ciudad de México han incentivado con el uso de las ciclovías, sobre todo la de Insurgentes, la de Tlalpan es otro tema porque sí está muy peligrosa por las entradas de camiones. Pero pues también está la violencia vial que es muy intensa en la Ciudad de México. Sí, lamentablemente. Y también pensaba en este programa de Covicidul. Siempre se dijo que podía extenderse a colonias, otra vez, colonias no fifís, ¿no? Más allá de la Condesa, Roma. Nos bañamos a jicarazos. Y creo que, nos bañamos a jicarazos. Y creo que eso ha quedado muy pendiente. ¿Qué te digo en el Edomex? No, yo no ubico más que un par de ciclovías, pero es muy complicado andar ahí en bici. Okay, pues bueno. Es todo un tema. Pero ahí está el metro, está el Metrobús, están las combis que te traen acá del Valle de México a las zonas de trabajo y de estudio. Y la gente pues está utilizando más, ¿cómo era? Dice lo que aumenta... El metro. El metro. Aumentó su uso 8.3% respecto al año anterior. Todo esto en cifras de diciembre. Ok. Bueno, pues antes de despedirnos quiero pues presentarles esta alerta fake. Ayer primero me encanta el tono que le das a la alerta fake. Alerta fake. Oye, empezó como chiste entre tú y yo, ya después te dije, pero pues sí hay que hacerlo alerta fake porque sí es alerta fake. Sí, pues empezó un poco como un chiste en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en TikTok, mucha gente mofándose de este tema de los Terians, que son personas que
que entiendo se asumen como con una personalidad más cercana a lo animal, Dul, y por ahí comenzaron a hacerse muy virales estos videos, pero pues lamentablemente muchos grupos de derecha ya lo llevaron más allá de un chiste a su agenda pues de discurso de odio, Dul. Sí, va más que chiste, tendencia, ¿no? Porque está entre los jóvenes, pues es una actividad que ellos están haciendo. En nuestros tiempos éramos emos, ahora ellos son terians. Claro. Es una tendencia, pero el tema es que la derecha está pues atacando a una comunidad en particular, la del trans. Claro. Y está tergiversando las cosas horriblemente, y como estaba de moda Marx Arriaga la semana pasada, se metieron con los libros de texto gratuito. Y en Twitter, pues Ricardo Salinas Pliego está llamando hasta a golpear a niños, dice unos cintarazos le debemos poner a Marx Arriaga, y en otro tuit también habla de los niños, de los hijos, por andar incentivando a que nuestros hijos crezcan en un mundo irreal. Lo irreal pues es que tergiversen esto. Ahí estamos viendo el tuit que replicó Salinas Pliego, que justo lo desinformante es este dicho de que supuestamente libros de texto gratuito para niños estaban incentivando que los niños adoptaran esta tendencia de terians. Sí, porque justo coincide en que en esta actividad de tercer grado de primaria, en las páginas del libro de texto gratuito, pues se ve justo máscaras de zorro, justamente la actividad que llevan haciendo. Veía es algo de los 90, pero tuvo como su auge ahora en Sudamérica, en Argentina, ya llegó aquí a México, de adolescentes pues identificándose como cierta parte espiritualmente con un animal, ya sea un perro, un zorro, un lobo, se ponen sus colitas, lo exponen en la calle, incluso se convocan acá en la ciudad universitaria para reunirse, es una actividad. Nosotros éramos emos, claro, ellos son terians. Sí, pero perdón, entonces, claro. No, perdón, es que a lo mejor yo me expresé mal diciendo que empezó como un chiste. Sí, eso se respeta mucho, el tema de las identidades, como tú bien dices. Yo insisto que mucha gente lo empezó a mencionar así. Sí, no, el chiste yo hablaba de lo que hicieron estos tipos, de bueno, tergiversar. claro. Sí, exactamente. Sí. Bueno, y me dices, pues tenemos que buscar el libro para ver qué dice realmente. Y afortunadamente, pues justo la SEP sí los hace públicos en libros.conalitec.gov.mx, y detectamos que es el libro de proyectos comunitarios, particularmente cuando tú vas en tercer grado, y como pueden ustedes ver, básicamente habla de los pasos de fauna, nada que ver con los terians. Sí, en realidad te pones a leer la lección y es una lección muy bonita, de que los niños y niñas pues se pongan, digamos, en los zapatos de ciertos animales que son afectados por construcciones humanas. Carreteras, por ejemplo. De eso se trata la lección, Sí, pues ustedes saben que cuando se construye una carretera, pues le cortan el corredor biológico a los animales, por ejemplo, coyotes o jaguares, y los atropellan. En el caso del Tren Maya, pues lo ideal había sido pasos de fauna aéreos, pero sobre todo para los monos araña. Lo que se terminó haciendo es pues poniendo drenaje y a la par que eso fueran los pasos de fauna. Pero bueno, es una actividad bonita, y ellos empiezan a decir que Marx Arriaga está fomentando a la niñez a ser trans. Sí, y terians. ¿Cómo llegamos a eso? No, exactamente, es una tergiversación horrible, y otra vez para insistir, pues es una agenda pues de odio discriminante, ¿no? Que afecta las identidades que quiera adoptar cualquier grupo de edad, Dul. Y otro punto a considerar para decir que esto es fake, pues es que el libro en realidad se hizo en 2024, ¿no? Empezó este ciclo escolar además, 2025-2026, entonces en ese momento ni en México no se hablaba para nada del tema de los tenis, ¿no? Entonces decir que se están diseñando libros para impulsar esa tendencia, pues nada, ¿no? Falso. Lo mismito que vimos con la generación Z, un fenómeno internacional, lo quisieron importar pues con sus redes que tienen de troll centers a nivel internacional, y pues se montan al tema, a la tendencia de ahora, pero todo tergiversado, pero ahora sí se pasaron de lanza metiéndose con comunidades de minoría. Sí, y antes sobre estos libros me acuerdo mucho que decían esto de que son libros comunistas. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Ajá, igual Salinas Pliego y demás. La Unión de Padres de Familia, que tuvo también, es que parece que hablo de puro Chihuahua, pero tuvo mucho auge allá en Chihuahua, por eso recibieron como recibieron algunas personas a Marx Arriaga y en Ciudad Juárez,
porque pues justo la gobernadora de allá es de postura conservadora. Claro. Y creó sus propios libros contranarrativa de la nueva escuela mexicana. Claro, no, y se puede criticar mucho sobre los libros, pero hacerlo con elementos reales, no manipulando todo como en este caso, con desinformación. ¿Cómo se llama? ¿Cuál de todos? Nicolás Maduro, el de TV Azteca, a Javier Alatorre, era el que decía que eran libros comunistas. Él y varios, sí me acuerdo. Sí, me acuerdo. Poder mediático, ahí empezaba todo este tema de TV Azteca, Salinas Pliego y manipulación. Pero para eso está El Gato Encerrado, justamente para atajar desinformación, ya sea mitos en torno a la reforma o este tipo de alertas fakes. También insistirles en que nos escriban a nuestro correo para recibir no solo sus comentarios, sino también propuestas de búsqueda de información. Muy bien, Dul, pues un gusto estar aquí en este programa y pues vámonos a ver La Casa de los Famosos, ¿no? Con Sergio Mayer. ¿Ya va a empezar o qué? Creo que ya. Es que se peina. Bueno, pues gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo jueves de Gato Encerrado.